Hola, ¿qué tal? La búsqueda de la verdad como brújula para la vida. Muchos pensadores se han planteado las grandes preguntas existenciales, interrogándose sobre Dios o sobre el propio ser humano. Quien busca la verdad, busca a Dios, sea consciente de ello o no. Una reflexión de Edith Stein. Ella mostró, como pocas personas, una sincronía entre vida y obra, unificando el conocimiento racional con la fe de la revelación. Juan Pablo II hablaba del genio femenino y su potencial para hacer un mundo más humano en todos los campos. Comenzamos el Adviento y también el año litúrgico. En medio de tanta incertidumbre como estamos viviendo, Cristo vuelve a presentarse hoy como la esperanza definitiva. Comenzamos. Es importante reconocer y ampliar la presencia femenina en la Iglesia. Lo decía el Papa Francisco en la intención del mes de octubre. Vamos a recordarlo. A ninguno lo bautizaron cura u obispo. A todos nosotros nos bautizaron como laicos. Laicos y laicas son protagonistas de la Iglesia. Hoy es especialmente necesario ampliar los espacios con presencia relevante femenina en la Iglesia. Y con presencia laical, se entiende, pero subrayando lo femenino, porque las mujeres suelen ser dejadas de lado. Hemos de promover la integración de las mujeres en los lugares donde se toman las decisiones importantes. Recemos para que en virtud del bautismo los fieles laicos y las mujeres en una manera especial participen más en instancias de responsabilidad en la Iglesia, sin caer en los clericalismos que anulan el carisma laical. Mujer creyente, mártir de Auschwitz y copatrona de Europa. Como filósofa inconformista profundizó en el diálogo entre fe y razón. Hoy queremos acercarnos al pensamiento de Edith Stein. La nuova santa ci insegna che l'amore per Cristo passa attraverso il dolore. Chi ama davvero non si arresta di fronte alla prospettiva della sofferenza, accetta la comunione nel dolore con la persona amada. El 11 de octubre de 1998 es canonizada Teresa Benedicta de la Cruz. De ella se destacó su unión con la cruz de Cristo. Judía conversa, carmelita descalza y mártir en Auschwitz, sería días más tarde proclamada por la Iglesia copatrona de Europa. Pero ¿qué esconde la vida de esta mujer alemana de origen judío, de ojos grandes y mirar profundo? El interés por la vida y el pensamiento de esta mujer crece a medida que se va conociendo la vida y obra de una filósofa alemana cuyo pensamiento original está ligado a las experiencias de su propia biografía. El 12 de octubre de 1891 nace Edith Stein mientras su familia festejaba el Yom Kippur, la mayor fiesta judía, el día de la expiación. Edith es la última de 11 hermanos. Ella vivió en una familia judía de una observancia muy estricta y vio allí un legalismo que no le convenció. Y eso le llevó a apartarse de Dios. Cuestionando la dificultad de un Dios personal, en sus años juveniles decide por libre voluntad abandonar la fe en Dios. Cuando la Universidad Alemana acaba de abrir sus puertas a las mujeres, el interés de Edith Stein por las cuestiones humanas le llevan a iniciar sus estudios en psicología, aunque ahí encontrará su primer desengaño. Y estudió allí en Breslau, en su ciudad natal, pero cuando se trataba de psicología, por ejemplo,
pues le decepcionó bastante. Era una psicología sin alma, decía ella. Una ciencia que no tenía claro su fundamento o su objeto de estudio, dirá la inconformista Stein, refiriéndose a la psicología empírica que comenzaba a impartirse. Entonces eso provocó una crisis existencial, y por esos años es cuando Husserl había publicado en 1900 las investigaciones lógicas. Matemático y filósofo Edmund Husserl inaugura al principio del siglo XX una corriente de pensamiento que devolvía al conocimiento cierto sentido común que había quedado nublado por corrientes como el idealismo o el positivismo, que hasta ese momento dominaban toda la ciencia y la cultura. Emerge entonces una nueva perspectiva que ha influido notablemente en la filosofía y las ciencias sociales hasta nuestros días. La fenomenología y su método cautivaron a Edith Stein. Lo primero que le llamó la atención es el llamado de la fenomenología. La fenomenología se da a conocer con este llamado que es a las cosas mismas. Una corriente que la atrajo y que consistía en dejar a un lado las teorías o prejuicios sobre la realidad que percibíamos desde la conciencia para aprender a ver la realidad tal cual se nos manifiesta. Ese ir a las cosas, esa objetividad, puede decir que es un método que se extiende a los diversos conocimientos. O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Y en qué se diferencia? Por ejemplo, el amor, se emplea esa palabra. Pues bien, vamos a ver qué es primero la palabra o la persona, qué se trata con esto. Los objetos matemáticos son simplemente productos de la mente, o vamos a ver qué tipo de objetividad es la que tienen. Es así como le atrajo la fenomenología. Zia Edith, che cos'è la mnemofologia? Oh, cosa? Ho provato a spiegarle che cos'è questa famosa fenomenologia, ma devo aver provocato più confusione che altro. Vuoi veramente sapere cos'è la fenomenologia? Sì? Bene. Vedi il pianoforte? In questo momento è soltanto un mobile come un altro che utilizziamo per poggiare i biscotti, mentre diventa quello per cui è stato creato solamente quando qualcuno lo apre e suona. Sono le possibilità che nasconde che lo renderanno vivo. Ma chi lo renderà vivo? Sono io, perché so che può fare musica. Senza la mia coscienza e la tua coscienza, questo povero pianoforte sarebbe condannato a rimanere per sempre solamente un appoggio per i biscotti. En la búsqueda de la verdad sobre la realidad y el ser humano, aquella novedad metodológica le permitía contemplar la verdad vivida y no solo de manera conceptual, sino cubriendo sus expectativas intelectuales. Encaminada de lleno a la filosofía, decide trasladarse a la Universidad de Gotinga para conocer en persona a Husserl. El gran acontecimiento de la Primera Guerra Mundial irrumpe de lleno en la sociedad. Movida por su sensibilidad, Edith Stein interrumpe sus estudios para prestar servicio como voluntaria de la Cruz Roja durante la contienda bélica. Su trato amable y la experiencia vivida con los heridos la marcó profundamente. Y allí tuvo una gran experiencia con los enfermos a los que trataba de animar y de atender. Entonces el hecho de que trataras de comprenderlos y de ponerte en su lugar hacía que fueran recordando mejor sus vivencias. En fin, la importancia de la empatía en el trato humano. Una vivencia que interioriza y desarrolla intelectualmente al retomar sus estudios. Centra en la empatía su tesis doctoral que dirigirá el propio Husserl, un trabajo que recogía sus propias vivencias desde el método fenomenológico. Stein formará parte del Círculo de Gotinga, integrado por importantes seguidores del método fenomenológico como Adolf Reinhardt, Hildebrand, Edwin Conrad o Max Schiller, quienes le influyen decisivamente.
La sintonía intelectual con su maestro Husserl, de quien fue su asistente, se desdibujará años después, aunque todos, y de modo especial, Stein mantendrá siempre una relación de afecto y estima por él. Y cuando Husserl en 1911 publica la obra de ideas relativas a una fenomenología pura, pues ven un cierto giro idealista hacia la conciencia, y eso es lo que les separa del maestro. A diferencia de otras corrientes filosóficas, la objetividad de la fenomenología, abierta a las cuestiones existenciales, permitirá a muchos de sus seguidores hacerla compatible con su experiencia de fe. Husserl hace una broma que es bien interesante. Decía Husserl que la Iglesia Católica debería haberlo canonizado. Y tiene razón, no en que la Iglesia debería canonizarlo, sino más bien en que es verdad que muchos fenomenólogos se abrieron sus investigaciones hacia el campo de los fenómenos religiosos. La trayectoria existencial de Stein y su búsqueda apasionada de la verdad la conducirán a un mayor acercamiento a la fe católica. En su autobiografía destacará algunas experiencias que le influyeron, como la que vivió con 25 años, en 1916, mientras visitaba la Catedral de Frankfurt. Mientras estábamos allí, en respetuoso silencio, entró una señora con su cesto del mercado y se arrodilló profundamente en un banco para hacer una breve oración. Esto fue para mí algo totalmente nuevo. Aquí llegaba cualquiera en medio de los trabajos diarios a la iglesia vacía, como para un diálogo confidencial. Un año más tarde se sorprenderá ante la fe de su gran amiga, la también filósofa Hedwig Conrad, por el modo esperanzador de afrontar la muerte de su marido. Su mundo interior se tambaleaba, Dios y su misterio irrumpían con aquel testimonio personal. Este fue mi primer contacto con la cruz y con la virtud divina que comunica a los que la llevan. Por primera vez vi palpablemente ante mí la iglesia nacida de la pasión redentora de Cristo en su victoria sobre el aguijón de la muerte. Fue el momento en que se quebró mi incredulidad, palideció el judaísmo y apareció Cristo en el misterio de la cruz. Edith Stein miraba con desilusión los límites y la relatividad de la filosofía. El coraje por la verdad la mantenían en tensión. Durante el verano de 1921, en la biblioteca de unos amigos, encuentra un libro que despierta su interés. Es el libro de la vida de Teresa de Jesús. De una sentada pasa la noche leyendo a la Santa de Ávila. Su pensamiento es iluminado por aquellas letras que de algún modo parecían completar con claridad sus propias intuiciones. Agarré a la buena de Dios y saqué un voluminoso libro. Llevaba por título Leben der Heiligen, Theresian van Ávila, Vida de Santa Teresa de Ávila, escrita por ella misma. Comencé a leer y quedé al punto tan prendida que no lo dejé hasta el final. Al cerrar el libro, dije para mí, esto es la verdad. A partir de ahí, compra un catecismo, un misal y se sumerge en el conocimiento de la fe católica. Una nueva vitalidad recorre sus venas mientras camina en su preparación interior e intelectual que la llevarán a bautizarse la Iglesia Católica el 1 de enero de 1922, tomando el nombre de Teresa. Con gran preparación intelectual, dedicó los siguientes años a escribir e impartir conferencias sobre pedagogía y formación de las mujeres por toda Alemania y otros países, y dar clases en diversos institutos, desplegando una gran coherencia de vida y pensamiento. Prego, lei pensa che anche le donne dovrebbero dedicarsi alla politica? Non esistono professioni che la donna non possa esercitare. Una donna non è soltanto una donna. Ciascuna ha un suo modo di essere particolare e un suo talento, ben distinto, come l'uomo. Con su acercamiento a la verdad integrará todo su pensamiento intelectual con el nuevo camino de la fe, destacando importantes aportaciones con su estudio sobre la estructura de la persona. Edith Stein define a la persona como si esto fuera algo propio de la persona. Dice, la persona es un buscador de Dios. La persona es un sujeto humano que intenta ponerse en contacto con Dios, que lo busca.
no dice si necesariamente lo encuentra, dice que lo busca. Se abren así nuevas perspectivas sobre la fundamentación de la persona. Su actividad pública choca rápidamente con la política racial que surgía en la Alemania nazi y que la señalaba por su condición de judía. Edith Stein entiende que es el momento de responder al encuentro con Cristo, dándose por entero a Él, consagrándole su vida. Solicita con humildad ser admitida en el Carmelo de Colonia. A partire da oggi il tuo nome sarà Suor Teresa Benedetta della Croce. Teresa come la santa che ti ha aiutato nella conversione, della croce per la croce che desideri portare. En abril de 1934 toma el hábito con el nombre de Teresa Benedicta de la Cruz, un paso que realizará como ofrecimiento a Dios por su pueblo. Comienza su etapa mística, aunque sin abandonar su trabajo filosófico, integrando la metafísica de Tomás de Aquino al método fenomenológico. Y escribió la obra fundamental que tiene, Ser finito y ser eterno, la escribió allí en el Carmelo de Clausura. O sea que no abandonó nunca y la obra que tiene sobre San Juan de la Cruz, que es mística, la ciencia de la cruz. Quale sia il grado più alto della vita personale, l'insegnamento carmelitano concorda perfectamente con la teoría. Razón natural y sobrenatural, un diálogo al que Edith Stein dedicó algunos de sus mejores trabajos sobre el alma y la libertad de la persona. La Segunda Guerra Mundial había comenzado y la persecución contra los judíos era cada vez más extrema. Consciente del peligro en que ponía a su comunidad por su origen judío, solicita su traslado a un convento, a Holanda. Sin embargo, la amenaza antisemita que ella misma presiente en sus escritos, y a la que se refiere con la aceptación de la cruz, se hace realidad como consecuencia de la reacción policial a una carta contra el nazismo distribuida en las iglesias católicas de Holanda. El 2 de agosto de 1942, unos soldados de la Gestapo la detienen y junto a su hermana es conducida a diferentes campos de concentración. En Auschwitz vivirá sus últimos momentos. Algunos testimonios nos hablan de cómo fueron. Se supieron bastante más tarde, pero una actitud muy humana, muy de dar ánimo a los que estaban con ella, con un sentido sobrenatural. El legado de Edith Stein nos ha dejado muestra de una vida en continua búsqueda del misterio, equilibrada, coherente, con pensamientos luminosos y originales sobre el ser humano, la empatía, la educación, la mujer o la integración de ciencia y fe de gran riqueza para creyentes y no creyentes. Yo pienso que la filosofía y la vida no se pueden separar, y que una de las cosas que mayormente atraen de Edith Stein es, cuando nosotros la leemos, cuando conocemos su biografía, la coherencia a partir de la cual vivió. Como buscadora de la verdad, Edith Stein explora desde la fe y la filosofía el salto que todo ser humano puede dar a la trascendencia. Porque lo que quiere mostrar es que desde nuestra finitud, desde nuestra temporalidad, podemos darnos a la tarea de conocer ese ser eterno que nos trasciende. Me parece que sigue abriendo caminos en el campo intelectual, en el terreno del trato humano y de la coherencia entre la fe y la vida. Una visión completa, trascendente del ser humano que hoy, más que nunca, es necesaria para nuestro tiempo. Edith Stein, martire, donna di coerenza, donna di cercare Dio con onestà e con amore, e donna martire del suo popolo ebraico e cristiano. Che lei, patrona d'Europa, preghi
e custodisca l'Europa dal cielo. Fe y razón, el testimonio de una mujer que nos habla de libertad y de esperanza. En el inicio del Adviento, la Iglesia nos sigue mostrando que Él es la verdadera esperanza. Oímos la reflexión del obispo don José Manuel Lorca Planes. Muchos saludos, amigos. Comenzamos una etapa nueva para la Iglesia y para el mundo. Es el Adviento. Pero antes les invito a pensar un momento. Alrededor de ustedes han podido comprobar que el mundo está también en búsqueda y en espera. Sí, nos es fácil poderlo reconocer porque hay lágrimas, súplicas, la gente grita de alguna manera y pide remedios. Ya se pueden imaginar ustedes de qué se trata. De una vacuna que nos quite todos los problemas. Y lo admirable ha sido que hace poquito nos han anunciado que ya está la vacuna prácticamente preparada y el mundo está en una alegre espera. ¿Se van a solucionar todos los problemas? Probablemente los problemas que anhelamos y deseamos sean los de la salud, pero todavía nos quedan. Precisamente por esto, y para todos los demás, la Iglesia nos hace también un anuncio y nos pide que esperemos, y que esperemos como pide la Iglesia, con una espera positiva, verdadera y creíble. ¿Y de qué habla la Iglesia? No de una vacuna, habla de Jesucristo, porque Jesucristo es nuestra verdadera esperanza, la esperanza de todos los cristianos. ¿Y por qué Cristo es nuestra verdadera esperanza? Porque reconocemos que en Cristo está nuestra seguridad, nuestras seguridades. Si escuchamos la voz de Dios, veremos cómo cambian muchas cosas, porque Dios, por el amor, nos está llevando a una experiencia gozosa, a una espera feliz. Cristo nos va a dar la vida, no solamente esta vida que tenemos y fortaleza para poder vivirla, sino la vida eterna. Él es nuestro Salvador, es nuestro Señor, y precisamente por esta razón lo esperamos con gozo. Cristo nos trae también la libertad. Una persona que ha oído su voz es una persona libre, vive la libertad del todo. Y Cristo al mismo tiempo nos trae la verdad y la alegría. Por eso reconocemos que en Cristo está el remedio de todos nuestros males y despierta en nosotros una esperanza viva. Estamos en Adviento y el Adviento nos hace reír de alegría y de gozo y de esperar al Señor que nos trae la paz. En este tiempo pedimos al Señor que nos dé coraje para predicar a Cristo, a todo el mundo, a los que están cerca y a los que están lejos. Que tengáis una feliz semana. Han sido 35 años de celebración de la Jornada Mundial de la Juventud con la participación de millones de jóvenes desde entonces, ocasiones en las que encontrarse y compartir la esperanza en Cristo. El pasado domingo tenía lugar la Jornada Diocesana, que a partir de ahora se celebrará cada año en la solemnidad de Cristo Rey.
Desde Roma, el Papa Francisco presidía una celebración en la que tenía lugar la entrega de los símbolos de la JMJ. Un grupo de jóvenes de Portugal, lugar de la próxima celebración mundial en 2023, recibía la cruz peregrina y el icono de Nuestra Señora Salus Populi Romani. A los jóvenes les insistió Francisco en no renunciar a sus sueños grandes. Non accontentiamoci del dovuto. Il Signore non vuole che restringiamo gli orizzonti, non ci vuole parcheggiati ai lati della vita, ma in corsa verso traguardi alti, con gioia e con audacia. Non siamo fatti per sognare le vacanze o il fine settimana, ma per realizzare i sogni di Dio in questo mondo. Egli ci ha reso capaci di sognare per abbracciare la bellezza della vita. Le opere di misericordia sono le opere più belle della vita. Se hai sogni di vera gloria, non della gloria del mondo che viene e va, ma della gloria di Dio, questa è la strada. Cáritas Diocesana de Cartagena recibe uno de los galardones de los premios al mayor de la región de Murcia 2020 por la incansable labor que realizan ayudando a más de 30.000 familias vulnerables a través de las 160 parroquias en las que prestan servicio en nuestra comunidad. La consejera de Política Social también ha premiado, entre otros, el programa de atención telefónica a personas mayores surgido en la pedanía murciana de Jabalí Viejo, y ha designado como mayor del año a Teresa Romero, presidenta delegada de Manos Unidas, por visibilizar el trabajo hecho por quienes trabajan mano a mano con las personas necesitadas. Hablaba Francisco de las obras de misericordia. Como presidenta de Manos Unidas, Teresa Romero dedica su tiempo a potenciar a los excluidos y descartados. Vamos a conocerla. Un referente por su implicación y su labor de concienciación sobre la exclusión social. Así es Teresa Romero, delegada diocesana de Manos Unidas, que ha sido nombrada Mayor del Año de la región de Murcia. Su entrega hacia los demás es algo que le viene de cuna, en concreto de su madre, de quien heredó su sensibilidad hacia los demás. De mi madre, ahora se le llamaría solidaria. Una persona muy abierta, muy acogedora, muy generosa. Si acudías a ella, sabías que no solo te ibas a ayudar, sino que te iba a dar ideas. Nena, pues vamos a... Mira, se puede resolver de esta manera. Te daban las soluciones. Y muchas de las soluciones estaban en tu mano, pero a ti no se te habían ocurrido. Y eso, pues... Eso quieras que no te marca, pues tú solo aprendes. Hace unos años, Teresa visitó Filipinas y la India para saber más de los proyectos que Manos Unidas realiza en estos países. Vine entusiasmada. ¿Tú sabes lo que era inaugurar una planta potabilizadora para las 6 aldeas de alrededor? ¿Cómo nos recibían en cada aldea? ¿Qué fiestas nos hacían? Que uno no lo hace por ser feliz, pero te da como una especie de serenidad el haber podido ayudar. Ha sido la encargada de poner en marcha la campaña de emergencia que Manos Unidas inició a comienzos de la pandemia para ayudar a las personas que viven en una situación de extrema pobreza en los países con menos recursos. Manos Unidas es precisamente para conseguir la dignidad de la persona y orientado para todos, pero a la niña y la mujer, que hay culturas en donde se las margina, hay que contrarrestarlo eso, hay que darles oportunidades. La necesidad que hay de potenciar a los excluidos y los descartados que nos dice el Papa. La concesión del premio fue una sorpresa para Romero, que asegura que este galardón es también de todos los voluntarios que luchan cada día por ayudar a los más vulnerables. La oración, rezar por los otros, son una de las obras de misericordia espirituales. Hay vocaciones muy especiales que son un tesoro para la Iglesia y para el mundo. En esta casa estamos preparando, en colaboración con la diócesis, una serie de reportajes sobre la vida religiosa. Queremos mostrarles un adelanto. Vamos a hablarles sobre una de las vivencias más desconocidas e intensas de la fe. Mi vida ha cambiado como de la noche al día. Jamás pensé ser monja en la vida. Claro, yo no conocía ni siquiera a las monjas, yo nunca había hablado con una monja en mi vida. Yo tenía muy claro que yo quería casarme, tener un trabajo respetable. Pues yo como joven pues también echaba mucho de menos salir y las fiestas. Y mucho menos de clausura, pues yo soy una persona muy de la calle, muy de fiesta. Entonces cuando yo fui a un locutorio y me vi las rejas, pues yo decía, ¿esto de qué es? ¿No? Nos acompaña en Pueblos y Ciudades,
Nunca pensé estar en un convento de vida contemplativa. Pero después la verdad es que la vida compensa. Sí, cumplirán los 30 años que estoy en el monasterio, o sea, entré con 18 y aquí estoy, desde ese momento y contenta. 4 religiosas con más de 50 años de vida contemplativa en un convento pueden contarnos cómo el vivir allí dentro les acerca a los que vivimos fuera de él. Las pruebas de fe, la oración, la providencia que compone esa experiencia religiosa, uno de los estilos de vida más antiguos y más cuestionantes de la Iglesia, podrá ayudarnos a comprender el mundo en el que vivimos y el sentido de nuestra fe. Entramos de lleno en la vida religiosa. Hola, buenas tardes. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Y por nuestra parte hemos llegado al final de este programa. Teresa de Jesús inspiró a Edith Stein. Sus escritos nos hablan de la especial llamada de cada alma a una vida plena con Dios. Comienza el Adviento, que es tiempo de esperanza. Les dejamos con la música de Carmela Martínez y Javier Marín, Coloquio de Amor. Nosotros nos vemos la semana que viene. Sean felices. Si el amor que me tenéis, Dios mío, es como el que os tengo, decidme en que me detengo, o vos en que os detenéis. Alma, ¿qué quieres de mí? Dios mío, no más que verte. ¿Y qué temes más de ti? Lo que más temo es perderte. Un alma en Dios escondida que tiene que desear, sino amar y más amar, y en amor toda escondida.